Hola, hola, ahora. Está borroso y no sé cuál es el botón de encendido. No se lee bien. A ver, voy a colocarme esto. Vale. Bueno, ese es el texto que nos ha leído Rubén. Gracias, Rubén, por leerlo. Es el texto que vamos a meditar hoy. Si recordáis las dos últimas semanas, vimos el capítulo 11. Un segundo, algo hace ruido por aquí. Voy a desconectar. Vale. Las dos últimas semanas estuvimos viendo el capítulo 11 de Hebreos. La primera parte nos la dio Omar, la segunda parte Jonathan, y ahora cambiamos de capítulo, pero como veréis, no cambiamos del todo de temática. Y si habéis estado atentos al texto, empieza con un por tanto, y ese por tanto nos obliga a mirar hacia atrás y a ver lo que el escritor de Hebreos nos había estado compartiendo en los capítulos anteriores. Por cierto, no sé si habéis percatado ahora, después de que Rubén lea el texto, que la canción que hemos cantado es este texto. Así que espero que después de la exposición de la palabra, de poder entender más claramente, pues la próxima vez que cantemos esta canción lo podamos hacer con una mejor conciencia de qué es lo que estamos cantando y por qué. Tanto el texto como la canción nos habla de esa gran nube de testigos, ¿verdad? Con esa gran nube de testigos proseguimos a la meta, nos decía la canción, y también nos dice el texto de Hebreos. Y una nube, no sé si sois conscientes que una nube no está formada por vapor de agua. Quizás algunos de vosotros pensáis que sí, pero no. Una nube está formada por pequeñas partículas de agua o de hielo. Son partículas tan pequeñas que flotan en el aire, se suspenden. No se pueden ver a simple vista, no puedes ver una partícula de esas. Pero sin embargo, cuando las juntamos todas, forman esos cuerpos inmensos, majestuosos que llamamos nubes, que vemos flotando en el cielo, que pueden cubrir países enteros, continentes enteros, que pueden hacer descender lluvia, pueden llenar pantanos, ríos, pueden hacer caer nieve, cubrir montañas. Y sin embargo están formadas por pequeñas partículas insignificantes que no se pueden ver a simple vista. Esa gran nube de testigos de la que habla este capítulo 12 al inicio, más ese por tanto que tenemos al principio, nos obliga a mirar al capítulo anterior, que vivimos las dos últimas semanas. Esa gran nube de testigos se refiere a todos aquellos personajes que estuvimos viendo en el capítulo 11, Abel, Enoc, Noé, Abraham, todos aquellos que van nombrando uno tras uno, y muchos otros que no nombra también, que vimos la semana pasada, que dice que por fe conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Jonathan nos compartía que estos son los héroes de la fe. Se conoce el capítulo 11 por este título, ¿verdad? Los héroes de la fe. Pero también nos compartió Jonathan la semana pasada. Nos habló de algunos otros que no conquistaron reinos, que no fueron vencedores de batallas, que no alcanzaron lo esperado, sino que sufrieron. Y muchos de ellos murieron. Así que si tuviéramos que poner un título al capítulo anterior, el de héroes de la fe no me gusta, porque tenemos héroes y tenemos mártires. Teniendo en cuenta este capítulo 12, un título adecuado sería Los testigos, o la gran nube de testigos, porque son todos ellos, los que vencieron y los que padecieron. Y no solo ellos, sino todos aquellos personajes que caminaron por fe que tenemos en el Antiguo Testamento y todos aquellos personajes que tenemos también en el Nuevo Testamento que precedieron a los hermanos destinatarios a los cuales se le escribe esta carta. Ellos son la gran nube de testigos. Y algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que pensar es de qué son testigos. Si hemos estado 2 semanas hablando acerca de la fe, evidentemente esos testigos son testigos de la fe. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos simplemente en la superficie, porque si somos realistas, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene fe. Independientemente de si crees o no en Dios, todo el mundo para vivir necesita fe. Cuando alguien va al médico, espera que el médico pueda curar su dolencia. Eso es fe. La fe es convicción, la fe es confianza. La fe no es esperanza. Esperanza es otra cosa. Cuando alguien se compra una casa y lo hace mediante una hipoteca, tiene fe, tiene convicción, tiene confianza en que en los próximos 30 años va a tener el sustento suficiente para poder pagar esa casa.
Eso es fe. Cada vez que alguien planifica pensando en el futuro, tiene fe en que ese día va a llegar. No es esperanza en que ese día va a llegar, es convicción en que ese día va a llegar y por eso planificamos. No es fe en Dios, pero es fe. Pero si tenemos en cuenta los destinatarios de la carta, son creyentes, son judíos creyentes, así que su fe es en Dios. Y hay fe porque hubo una conversión. Los destinatarios de la carta tuvieron fe salvadora, porque conocieron al Señor a pesar de que ahora estaban teniendo dudas y estaban sufriendo. Y estos primeros versículos que hemos leído del capítulo 12 son una conclusión o son un llamado final de una gran sección que encontramos en la carta de Hebreos y que hemos visto y que iría más o menos desde el final del capítulo 10, pasando por todo el capítulo 11 hasta estos primeros versículos del capítulo 12. Así que si podéis tirar un poco atrás y vamos al capítulo 10, en el versículo 32, nos dice a partir de este versículo que estos hermanos a los que se escribe la carta, que son creyentes y que por lo tanto tuvieron fe, sostuvieron gran combate de padecimientos, con vituperios, tribulaciones, sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y les insta el escritor a tener paciencia y confianza hasta obtener la promesa de su gran recompensa. Nos está diciendo que estos hermanos tuvieron fe. Estos hermanos habían sufrido, habían soportado con gozo muchos padecimientos porque habían considerado las promesas que habían recibido. Eso se parece mucho a aquella nube de testigos del capítulo 11 que vimos la semana pasada, que sufrieron al final del capítulo 11. Pero estos creyentes, estos hermanos, si recordáis, la carta de Hebreos se les escribe a ellos porque están empezando a dudar de su fe. Estaban siendo tentados para volver atrás a su antigua religión de obras. Y el texto clave para poder entender de forma más clara de qué son testigos todos ellos y que nos sirva para nosotros, para lo que viene ahora en adelante en el texto, lo tenemos en el versículo 39 de este capítulo 10. Este versículo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este es el versículo clave que introduce toda esta gran sección. Es el versículo clave que introduce a esta gran nube de testigos y por lo tanto la conclusión que tenemos en estos versículos del capítulo 12. Todos estos testigos son testigos de haber tenido fe, pero son testigos de no haber retrocedido a pesar de las dificultades por las que pasaron, independientemente de si fueron héroes o si fueron mártires. Tanto si vencieron como si murieron, no retrocedieron. Ellos son testigos de haber seguido adelante por la fe a pesar de las circunstancias. Todos estos hermanos que nos precedieron soportaron grandes pruebas y a pesar de ello no retrocedieron. ¿Sabéis por qué? Porque el creyente no retrocede, sino que el creyente tiene fe para preservar su alma con la esperanza puesta en las promesas que hemos recibido todos nosotros. Así que si estás pasando por dificultades, si estás pasando por tribulación, si no ves nada claro después de años de haber conocido al Señor, si has caído en desánimo, considera esta gran nube de testigos que te ha precedido. A partir del versículo 35 del capítulo 11 que leímos la semana pasada, puedes ver todo lo que estos testigos padecieron. Fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero escucha bien, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, nos dice el texto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, a pesar de que fueron testigos para nosotros, dieron testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esto es lo que nos expuso Jonathan la semana pasada. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Son testigos para nosotros que por medio de la fe no retrocedemos, sean cuales sean las circunstancias, sino que avanzamos con la esperanza de las promesas
que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Perseveramos, seguimos adelante. Como dice el capítulo 11 al final, porque Dios ha provisto mejores cosas para nosotros. Así que la primera gran enseñanza que encontramos al principio de este versículo 1 del capítulo 12 es que nosotros no retrocedemos y tenemos miles y miles de testigos que nos han precedido, que dan testimonio de ello. Esa gran nube de testigos tienen que sernos a nosotros de ánimo y tienen que sernos de consideración para la carrera que tenemos por delante. Consideremos esos testigos que corrieron esa carrera sin retroceder, sin dar un paso atrás. Seguimos en el versículo 1, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr una carrera, un atleta se prepara, un atleta se entrena durante tiempo, hace una dieta especial durante mucho tiempo para el día de la carrera, para estar preparado. Sin embargo, nosotros cuando empezamos a correr esa carrera, no podemos hacer eso, no podemos entrenarnos. Y me explico. Esta carrera, la carrera empieza cuando uno conoce al Señor, cuando uno se convierte al Señor. Tú no te puedes preparar para aquello que no sabes que va a suceder. Cuando tú escuchaste aquella predicación no sabías que el Señor iba a transformar tu corazón. ¿Cómo te ibas a preparar? Cuando estabas en la soledad de tu habitación y clamaste al Señor en arrepentimiento y fe, no sabías que Él te iba a responder. ¿Cómo te ibas a preparar? O cuando un amigo, un familiar te compartió el Evangelio, o cuando decidiste abrir la Biblia y empezar a buscar por ti mismo en ella, no podías prepararte de antemano de la misma manera que hace un atleta, porque no sabías que el Señor iba a cambiar tu vida. No sabías que el Señor iba a transformar tu corazón y te iba a tomar y te iba a poner en la carrera de la fe. No estabas entrenado para correr la carrera que ibas a empezar, sino que el Señor te toma, te pone en la carrera, te manda a correr y al mismo tiempo te prepara en medio de la carrera a medida que avanzas. Os voy a contar una anécdota personal que creo que va a ilustrar muy bien el significado o lo que es esta carrera en la que estamos aquí, que hemos conocido al Señor. Hace 20 años, más o menos, cuando estudiaba en la universidad, tenía un amigo que se aficionó a las carreras de montaña. Se federó en la Federación Catalana y empezó a participar en una serie de circuitos que se realizan durante todo el año y que puntúan para la competición. La mayoría de estas carreras están abiertas para aquellos que no están federados. Simplemente te inscribes, pagas la inscripción y normalmente puedes participar. Y en aquella época yo realizaba bastante deporte, comparado con ahora, pero correr no era algo habitual en el deporte que yo hacía. Y aquel amigo me animó a participar esa semana. Y bueno, pues me apunté. Me pareció bien, era el fin de semana, y me apunté a participar con él en aquella carrera. Y cuando la gente empieza a aficionarse a correr, hoy en día se compran todo tipo de equipación. Las bambas, las zapatillas las mejores, suela a medida, plantilla a medida, chaquetas, camisetas técnicas, térmicas, transpirables, mallas sin costuras, térmicas también, calcetines igual, gorra, gafas, el pulsómetro con GPS para poder seguir el ritmo de carrera y la ruta. Un gasto que se puede ir aproximadamente a 600 y 800 euros y seguramente me quedaría corto. La gente hoy en día se prepara y se gasta mucho dinero para ir a correr. Pero en aquella ocasión, yo era estudiante, no trabajaba, y mi equipación fueron unas zapatillas que me compré hacía poco tiempo en el Decathlon, las más baratas que encontré. No llegaban ni a 20 euros. Una camiseta y una chaqueta vieja, porque cuanto más vieja, más ligera. Así que cogí lo más viejo que encontré para ir ligero. Y los pantalones lo mismo, un pantalón de baloncesto viejo para salir a correr. Y esa era mi equipación. Evidentemente no estaba bien equipado, no estaba preparado para aquello que iba a emprender. Pero es un poco así como empezamos todos a correr en esta carrera de la fe. Cuando Cristo nos llama, no estamos bien preparados, no estamos entrenados, no estamos equipados, no podemos equiparnos por nosotros mismos de antemano antes de conocer al Señor. Pero Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabéis cuál era la distancia que tenía que correr con aquella equipación precaria? 57 kilómetros. Es considerablemente más largo que una maratón.
Es como salir corriendo desde aquí, tomar la C15, llegar a Manresa, pasar Manresa y llegar a San Fruitos de Valles. Más o menos, los que venís de Manresa, pues imaginad, si se hace largo en coche, imaginaros a pie. Era mucha distancia. Y no solo la distancia era un reto, sino que además en la mitad del camino teníamos que ascender una montaña. Y la parte final de la montaña teníamos que incluso utilizar las manos de lo escarpada que era. No había camino. Y eso se encontraba más o menos a la mitad de esa ruta. Evidentemente no iba bien equipado, no iba preparado y no iba entrenado para ello. Pero no solo eso, sino que llegamos al lugar de la salida muy pronto de madrugada. La carrera empezaba de noche antes de amanecer, pero llegábamos tarde. Entonces aparcamos el coche y nada más salir del coche, aún con las puertas abiertas, escuchamos el pistoletazo de salida. Así que tuvimos que cerrar el coche y salir corriendo hacia la meta, que no sabíamos bien dónde estaba, corriendo por las calles para poder empezar la carrera. Si no, no contaba. Si no empiezas desde la línea de salida, no cuenta. Así que imagínate la situación de madrugada, con sueño, sin entrenamiento, sin equipación, sin preparación, sin calentamiento, sin estiramientos. Directamente sal y corre 57 kilómetros. Eso se parece cuando uno conoce al Señor y no tenemos ninguna preparación ni conocimiento de lo que viene por delante, pero el Señor nos pone en la carrera y nos manda a correr. Y durante la carrera nos equipa con su palabra y nos capacita con su espíritu. Realmente no necesitamos mucho más para empezar a correr esta carrera. Como dice el Salmo 144:1, bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. A medida que corremos, el Señor nos adiestra, nos prepara, nos entrena, nos capacita. ¿Sabéis qué ocurrió en esa carrera? Corrimos como nadie, volamos. Llegamos a la mitad de la carrera con un ritmo muy, muy rápido. Subimos a la cima de la montaña sin esfuerzo, ni cansancio. Ya habíamos recorrido más o menos 30 kilómetros, más de la mitad del recorrido, y no estábamos cansados. Realmente estábamos disfrutando de la carrera, estábamos disfrutando del paisaje y estábamos disfrutando de la compañía. Este tramo de carrera es el tramo de carrera que habían corrido estos hermanos a los que se les escribe la carta de Hebreos. Ellos habían corrido bien, habían superado dificultades. Todos los obstáculos los habían pasado por encima sin problemas. Nos dice el texto que hemos leído antes en el capítulo 10, que lo hicieron con gozo y con la esperanza puesta en las promesas que habían recibido. Y es que cuando uno conoce al Señor, no corre, sino que vuela. Nos dice Isaías 40:31 que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabéis por qué corrimos tan rápido, sin esfuerzo? Básicamente por dos motivos. El primero, porque estábamos motivados. Estábamos muy motivados, teníamos realmente muchas ganas de correr esa carrera. Y el segundo motivo es porque la organización de la carrera era tan buena que cada pocos kilómetros teníamos alimento, hidratación de todo tipo, de toda variedad. Así que no nos faltaba de nada. Cuando uno empieza a correr la carrera es necesario que se alimente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el combustible para poder seguir corriendo y no desfallecer. Siguiendo con esta anécdota, habíamos subido a la cima de la montaña y ahora tocaba bajar. Quedaba menos de la mitad de la carrera por hacer y lo que venía ahora eran unos cuantos kilómetros de descenso, era cuesta abajo y el resto del camino hasta llegar a la meta era llano. Así que la parte más complicada ya la habíamos superado. Lo que quedaba era una distancia, era largo, pero era fácil comparado con lo que habíamos superado. ¿Sabéis qué ocurrió entonces? Empezamos a bajar la montaña y nada más bajar la montaña, aún estábamos prácticamente en la cima, mi pie derecho decidió dar una patada a una roca. Entonces, si tú das una patada corriendo con unas bambas de menos de 20 euros, te puedes imaginar el resultado, ¿verdad? Ahí empezaron los problemas. Ahora ya no podía correr, ahora cojeaba. Y no solo eso, sino que mi pierna izquierda tenía que soportar el peso que la derecha no podía soportar. Y cuando eso ocurre, cuando llevas tanta distancia, es que todo el cuerpo se resiente. Y empezaron las contracturas, las rampas en la pierna izquierda.
A medida que avanzaba la carrera se sumaron las contracturas, las rampas en la espalda. Y a medida que avanzó más la carrera, empezaron las ampollas en los pies, las rozaduras en el talón. Os podéis imaginar, ¿verdad?, la situación con toda la distancia que quedaba aún por delante. A veces es así la vida cristiana, así es la carrera que tenemos por delante. Las anécdotas, las historias sirven para ilustrar y creo que en este caso podéis entender claramente como aquella carrera que empezó veloz, con motivación, con energía, con alegría, se convirtió en una pesadilla. Y el problema no era la falta de alimento. El problema fueron las circunstancias del camino. El problema fue un tropiezo en el momento en el que el camino parecía ser más fácil y más descansado. Nos dice el texto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y me quiero centrar en la palabra carrera, porque es importante y nos va a ayudar a entender también. ¿Sabéis cuál es la palabra original del griego que se utiliza aquí en carrera? La palabra es agón. Y agón es la raíz de las palabras agonizar o agonía. Nos da una idea de qué tipo de carrera es. Aquella carrera de mi juventud de forma inesperada se convirtió en una agonía. Yo os aseguro que hubieron muchos momentos en los que quise abandonar. Y esto es lo que les estaba sucediendo a estos hermanos, a los que se les escribe la carta. Había llegado ese momento de la carrera en que se había convertido en una agonía y querían abandonar. Habían superado con gozo muchas pruebas, pero ahora no podían seguir debido a la persecución, debido a la tentación, y estaban pensando en abandonar. El autor de Hebreos les insta a seguir corriendo ese agón, esa carrera en la que se encuentran con paciencia. Y no solo con la ilustración, con el ejemplo que os he puesto, se puede entender de qué tipo de carrera se trata, que es una carrera sufrida, es una carrera larga, sino que en la Escritura también podemos entender claramente ese sentir de esa carrera. Porque esta palabra, la palabra agón, que se utiliza aquí como carrera, la encontramos en el Nuevo Testamento en varios textos, pero traducida de diferentes maneras. Y es interesante ver cómo se traduce en otros textos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 30, agón se traduce como un conflicto. En Colosenses capítulo 2, versículo 1, se traduce como una lucha. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, se traduce como oposición. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 se traduce como una batalla. Podéis ver, ¿verdad?, de qué tipo de carrera se trata, la que estamos corriendo. No es un paseo, tampoco es una carrera de velocidad, sino que más bien es una carrera de resistencia, con obstáculos, y más parecida a una batalla que no a una carrera. Pero el ejemplo que más me gusta de todos ellos que encontramos en la Escritura, que nos va a ayudar a entender cómo es esta carrera, es el de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Aquí Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es interesante porque tenemos las palabras batalla y carrera en la misma frase. Pero en este caso, la palabra agón, que tenemos traducido por carrera en Hebreos, Pablo aquí la utiliza en batalla, no en carrera. Dice, he peleado la buena batalla, y utiliza agón. He acabado la carrera, y utiliza dromos. He guardado la fe. Y está hablando de batalla, carrera y guardar la fe. Pero no está hablando de tres conceptos diferentes, Pablo. Está hablando de lo mismo. La batalla es la carrera y la carrera es guardar la fe. Esa es la carrera que tenemos por delante. Nuestra carrera, nuestra batalla es la de guardar la fe. Y esa carrera no está relacionada con los años de vida. No quiere decir que si vives más años vas a agonizar o sufrir más. No tiene nada que ver con eso. La carrera va a ser dura, la carrera va a ser sufrida, vivas más o vivas menos años. Esa carrera empieza cuando te conviertes al Señor y acaba cuando vas a la presencia del Señor. Pero por más largo que sea ese tiempo, la carrera no va a ser más dura, en absoluto. La semana pasada Jonathan nos puso como ejemplo el ladrón de la cruz. Un hombre que no hizo nada por el Señor, nos explicó, que ni siquiera le dio tiempo a bautizarse, nos explicaba. Considera ahora cómo fue su carrera. Duró pocas horas. Una carrera muy, muy corta. Podría haber sido una carrera de velocidad, pero bien dolorosa que fue, física y espiritualmente.
Cuando estaba ahí clavado en la cruz, igual que Jesús, sufriendo dolor físico, mira su dolor espiritual. Cuando le habla a Jesús y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese fue su agón, esa fue su carrera, y fue sufrida, y fue dolorosa, y bien corta que fue. Si según Pablo en Corintios la carrera o la batalla es guardar la fe, nos tenemos que preguntar qué significa entonces guardar la fe. ¿Significa que podemos perder la salvación? No, en absoluto, porque perder la salvación sería el equivalente a retroceder en la carrera. Pero nosotros no somos de los que retroceden, y ahí están todos los testigos que dan testimonio de eso. Guardar la fe significa confiar en las promesas que Dios nos ha dado. El autor en toda la carta, hasta llegar al capítulo 11, ha estado recordando las promesas que en él se cumplen. Y luego pone el ejemplo de todos aquellos personajes, todos aquellos testigos que confiaron en sus promesas. En Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, fe en la promesa de Dios de que hablaría a través de su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, nos habla de la fe en que Jesucristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librarnos a nosotros de ella. En el capítulo 4 de Hebreos, versículo 9, fe en la promesa de que habrá un reposo, habrá un descanso. Vamos a descansar de esa carrera. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14, fe en la promesa de Dios a Abraham, donde bendeciría a todas las naciones. Por lo tanto, también a nosotros como gentiles seríamos bendecidos por las promesas de Dios. También en el capítulo 6 de Hebreos, versículos 17 y 18, fe en que los propósitos de Dios no cambian y eso nos tiene que dar paz. En Hebreos en el capítulo 8, versículos 10 y 12, fe en la promesa del nuevo pacto, donde Dios pone la ley en nuestro corazón y perdona nuestros pecados. En el capítulo 9, versículo 15, vimos la fe en Jesucristo como mediador precisamente de ese nuevo pacto y fe en la promesa de la herencia eterna. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 23, fe en que el que prometió todas estas cosas es fiel para cumplirlas. Estas son las promesas que tenemos que guardar, son las promesas en las que tenemos que descansar y confiar para seguir corriendo la carrera. Guardar la fe, pelear la batalla, correr la carrera es confiar en las promesas que Dios nos ha dado y encontrar en ellas ánimo, las fuerzas y la paciencia para seguir adelante paso a paso. En esta carrera hasta llegar a la meta, como hemos cantado en la canción, proseguir hasta la meta. En aquella carrera que corrí, no podía seguir por el dolor. No podía seguir porque no podía aguantar el sufrimiento que me suponía ese dolor. Pero no corría solo. Yo fui a correr con aquel amigo que me animó, ¿verdad? Yo lo tenía a él a mi lado. Y él me estuvo animando a seguir y a que no abandonara. Me animaba a seguir porque él también necesitaba que yo me mantuviera en la carrera, porque cuando llegara el cansancio, él no se querría ver solo allí, necesitaría también que yo le animara a él a seguir. Así que nos necesitábamos el uno al otro para ir animándonos a medida que la carrera avanzaba. El autor de Hebreos es ese amigo en este caso, porque el autor de Hebreos está corriendo la carrera. Él no la ha acabado. Él está corriendo, pero al mismo tiempo está animando a los que les escribe la carta para que no abandonen. Es la misma situación por la que estábamos pasando. Está ejerciendo ese doble papel. Él corre la carrera y con sus palabras de ánimo no solo los anima, sino que los alimenta, les da alimento mediante la palabra de Dios. Les recuerda las promesas de Dios. Lo ha estado haciendo durante toda la carta y lo hemos estado viendo durante toda la serie desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 10. Alimento sólido para aquellos que corren, para que no desfallezcan, recordándoles lo que Dios ha hecho por ellos. Tener ánimo de aquellos que corren a tu lado es importante. Tenemos que animarnos, tenemos que exhortarnos los unos a los otros, recordándonos constantemente las promesas que Dios nos ha dado. Es vital que nos alimentemos de la palabra de Dios mientras corremos, si no, desfalleceríamos. No podríamos acabar esa carrera de ninguna manera. Pero en este primer versículo hay algo importante que aún no hemos examinado. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Os podéis imaginar en esa carrera
si además de todo ese dolor, todo ese cansancio, hubiera ido cargado con una mochila, no hubiera acabado. Imposible, hubiera sido peor que el dolor o el cansancio. Yo podría haber considerado llevar una mochila para poner en ella una botella de agua de 1,5 litros para poder hidratarme durante toda la carrera. Podría haber añadido el desayuno, la comida y la merienda, que es el tiempo que duró la carrera. La carrera empezaba de noche, podría haber puesto una linterna para poder correr en la oscuridad, un pequeño botiquín para las lesiones, quizás un paraguas, un chubasquero por si llovía. Todo eso no son cosas malas y son cosas útiles para esa carrera, pero me hubieran impedido acabar la carrera. Hubiera sido mucho más perjudicial que incluso ese dolor que estaba teniendo. Despojémonos de todo peso, dice el escritor. Es habitual que cuando empezamos a correr esa carrera nos cargamos con una serie de cosas que el Señor no nos manda que tomemos. Son cosas que cuando la carrera sea difícil nos van a lastrar, nos van a hacer parar, nos van a tentar para abandonar. Algunas de estas cosas pueden ser buenas. Podemos considerar que en sí mismas son buenas, pero el Señor no nos manda que nos carguemos con ellas. Puede ser religiosidad, puede ser legalismo, pueden ser costumbres que nos han enseñado, puede ser autosuficiencia, pueden ser ideas preconcebidas, pueden ser prejuicios o incluso la culpa por el pasado. Son cosas que nos cargan y que agotan nuestro espíritu cuando estamos corriendo. Cuando eso ocurre, cuando hacemos eso, cuando nos cargamos, no estamos peleando la batalla de la fe, no estamos corriendo la carrera, no estamos guardando la fe, porque estamos considerando que todas estas cosas son necesarias, aunque el Señor nos las manda. No estamos descansando, no estamos confiando en las promesas que hemos recibido, no estamos confiando en aquel que ha dispuesto la carrera para nosotros, aquel que nos llama, aquel que nos dice corre hacia la meta, es el mismo que ha preparado la carrera, es el mismo que ha dispuesto el camino, es el mismo que ha pensado la ruta, es el mismo que te ha capacitado para ello, es el mismo que te dice que no te va a abandonar y además es el mismo que te dice que va a sacar fuerzas de ti de flaquezas. Así que sal y corre. Despójate de todo peso y pelea la batalla hasta llegar a la meta. Como os comentaba, cuando corría aquella carrera no necesitaba ningún equipaje porque la organización de la carrera era perfecta para que no me faltara de nada durante todo el camino. Cristo lo ha dispuesto todo lo que necesitas. Solo debes confiar y avanzar. Recuerda sus palabras en Mateo 11:28 cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Estos hermanos a los que se les escribe la carta se habían cargado con algo que ya habían abandonado en el pasado. Era el peso de la ley. Ellos habían considerado que para poder seguir corriendo esta carrera tenían que recuperar ese peso y se habían cargado con él y no se estaban dando cuenta que ese peso les estaba lastrando, les estaba tentando y por ello estaban pensando en abandonar la carrera. No solo no habían tenido en cuenta las palabras de Jesús, de venid a mí los que estáis trabajados y cargados, de Mateo 11, sino que se habían olvidado de la palabra que como judíos ya conocían antes, porque las palabras de Jesús no son nuevas. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O Isaías 40:29 dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Las palabras de Jesús solo eran un recordatorio de lo que Dios ya había prometido para su pueblo. Y quizás en tu caso ya no tienes esas cargas, ya has conseguido librarte de ellas, descansar en Cristo, sacar ese peso innecesario, pero hay algo que sí que compartimos todos, que es el pecado que nos asedia, como dice el texto. Y el texto original se refiere al pecado que nos envuelve, que nos estorba, que nos rodea. Vivimos rodeados de pecado. Allí donde vayas va a haber pecado, pero no solo eso, sino que en nosotros también hay pecado. Y el pecado no solo nos mancha, sino que también nos hace caer, hace que nos desviemos del camino, hace que el camino sea aún más largo porque tenemos que volver de nuevo a la ruta que nos lleva a la meta y no a otras metas. Dice Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad
y caímos todos nosotros como la hoja. Y dice que nuestras maldades, es decir, que nuestro pecado, nos llevaron, nos apartaron como el viento. Eso es lo que hace el pecado. Que seamos como una hoja que el viento se la lleva, la aparta del camino, la lleva lejos y luego además tenemos que hacer un esfuerzo adicional para regresar al camino, en el mejor de los casos. En toda la serie de Hebreos hemos estado haciendo referencia a Cristo como el único que te puede limpiar de todo tu pecado, por lo que es necesario que acudamos constantemente al oportuno socorro, al trono de la gracia que vimos en Hebreos 4, versículo 16. Cristo es el único que nos puede librar de nuestro pecado. Es el único que puede quitar nuestras cargas pesadas con las que intentamos avanzar. Solo así podremos correr la carrera con paciencia, porque la carrera, la batalla, es dura. La palabra paciencia también se puede traducir como resistencia. Resistencia para correr siempre adelante, sin desfallecer y no volver atrás. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En una traducción más literal diría, si miramos atentamente a Cristo. Cristo es el que nos ha llamado para empezar a correr. Cristo es la palabra de Dios que nos alimenta, nos da energía para correr. Cristo es el que nos da su espíritu, que nos alienta para correr. Cristo es el que ha dispuesto el camino y sustenta todas las cosas. Y en eso confiamos cuando guardamos la fe, cuando corremos la carrera. Pero además mirar atentamente a Cristo significa una cosa más. Significa tener la mirada puesta en la meta. Porque antes que nosotros, Cristo corrió la carrera perfecta. Él fue quien peleó la buena batalla y la venció. Él es quien cruzó primero la línea de meta. Y allí es donde nos espera. En Juan 14, 3, 4, Jesús prometió que allí donde Él fuera, nosotros iríamos y que nosotros sabemos dónde va y sabemos cuál es el camino. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, vimos también cómo Él ganó esa batalla. Dice que Él también participó de lo mismo que nosotros. Él también fue tentado. Él se hizo hombre. Él caminó como nosotros. Y lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, nos dice Hebreos 2, 14, 15. Y librarnos a todos, que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que ya no estamos sujetos a servidumbre, sino que ahora somos libres y podemos salir y correr por esa carrera. Antes de nosotros han corrido la carrera muchos otros y han llegado a la meta. Pero el primero de todos es Cristo. Él es el primogénito. Él es quien tiene las primicias de todas las cosas. Él es el primero de un pueblo escogido para Dios. Lo único que tenemos que hacer es confiar en sus promesas, descansar en su victoria, poner la mirada hacia la meta y correr hacia Él, como lo hacía Pablo. En Filipenses 3, 13, 14 nos dice Pablo cómo corría él. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es como tenemos que correr nosotros. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. El sentido de la palabra original es que Cristo es el pionero. Cristo es el que da inicio a nuestra fe. Incluso se puede traducir como el general, el que va delante de la batalla. Sin Cristo no hay fe. Él va delante nuestro, Él ha ido delante nuestro, ha acabado la carrera y ahora nosotros, sus ejércitos, vamos detrás en esa carrera de la fe. Él es el consumador de la fe, Él es quien perfecciona nuestra fe, quien nos capacita, quien nos entrena. Solo mirándolo a Él podemos correr esa carrera, solo mirándolo a Él podemos pelear esa batalla que es guardar la fe. Y cuando lleguemos a la meta, la fe terminará, porque ya no necesitaremos más fe, ya estaremos con Él. Por último, considerar su victoria. Dice el texto, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar esta gran victoria de Cristo también trae ánimo para no cansarnos hasta desmayar. Fíjate en el versículo 2 cómo Cristo avanzó hacia la meta. Dice que Cristo menospreció el oprobio. El oprobio significa vergüenza.
Cristo menospreció la vergüenza y la hostilidad o contradicción de pecadores, los cuales le juzgaron injustamente, mintieron contra él en su juicio, le golpearon, le escupieron, le insultaron a cada paso que daba. Pero Cristo, con todo eso, no retrocedió, sino que avanzó paso a paso hacia la cruz. Cristo menospreció la vergüenza de la cruz. En Deuteronomio 22 nos dice que si alguien hubiera cometido un crimen digno de muerte, lo harían morir y lo colgarían de un madero. Y dice, maldito por Dios es el colgado. Y además tendrían que retirarlo porque no contaminarían la tierra con ese maldito. Cristo, siendo el mismo Hijo de Dios, tuvo que soportar la vergüenza de ser considerado digno de muerte, colgado en un madero, considerado un criminal y considerado por su pueblo como un maldito por Dios. El que salvó toda la tierra, considerado como el inmundo que iba a contaminar toda la tierra. Él mismo fue hecho maldición, como dice en Gálatas 3, 13, 14, para que en él fueran recibidas por la fe las promesas para nosotros. Es decir, él fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos considerar sus promesas por medio de la fe y por lo tanto estar capacitados para correr esa carrera, para pelear esa batalla, nosotros que antes no éramos su pueblo, para que guardáramos la fe. Considera y contempla cómo fue su agonía hacia la cruz. Esa fue su carrera. Dice el texto en el versículo 2, que lo hizo con el gozo puesto delante de él. Y ese gozo puesto delante de él era llegar a la meta. Y en el mismo versículo 2 tenemos cuál es la meta. Sentarse a la diestra del trono de Dios. Esa fue su meta. Eso fue lo que ocurrió cuando Cristo acabó la carrera y cruzó la meta. Y lo puedes incluso leer. No lo vamos a leer ahora, la puedes leer en casa, en Apocalipsis capítulo 5. Puedes ver lo que ocurrió cuando cruzó la meta, cuando se sentó a la diestra del trono y aquellos millones y millones de ángeles, seres vivientes, le adoraron y le dijeron que era digno de tomar todo el poder, todas las riquezas, toda la gloria, toda la honra, toda la sabiduría por los siglos de los siglos, para siempre. Esa es su gran victoria en la cruz. ¿Cómo nos enseña cómo correr la carrera? Poniendo los ojos en la meta, poniendo el gozo por delante nuestro como Él hizo, para que fijemos ahora nuestros ojos en Él, que nos espera al final del camino. Quizás tú empezaste la carrera con el gozo puesto delante, como nos dice el texto. Quizás empezaste la carrera con alegría, corriste velozmente, pero a medida que has ido avanzando en la carrera, has sentido el peso del pecado sobre ti, te has ido cargando con los obstáculos del camino y eso te ha llevado al desánimo. Quizás estás luchando ahora mismo en tu vida y sientes que desfalleces. Estás en una batalla. Es una batalla y la batalla es dura. ¿Qué esperas? Ese es tu agón que debes de correr. Fija tus ojos en Cristo, recuérdate sus promesas, descansa en su palabra, considera la gran victoria de Cristo en la cruz. No os he contado cómo acabó aquella carrera que corrí. La terminé. La terminé y crucé la línea de meta arrastrando literalmente mis pies. Con gran dolor, pero crucé la meta. ¿Sabes cómo Cristo cruzó la meta? Lo hizo de la misma manera, arrastrando sus pies, cargando la cruz, soportando el peso de la cruz que nosotros no hubiéramos sido capaces jamás de llevar. Y lo hizo con gran agonía. Esa fue su carrera. Así que no te desanimes en tu caminar. Considera a Cristo. Considera cómo Él cruzó la meta y cómo consiguió esa gran victoria. Fija tus ojos en Cristo. Recuerda que su victoria es tu victoria. Y así como Él cruzó la meta y recibió el gozo de la gloria, la honra y toda la alabanza para reinar por siempre, nosotros también recibiremos la recompensa eterna de estar delante de su presencia. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19, 9. Si has sufrido en la carrera, si has sido herido, al final Cristo mismo es el que te espera en la meta. Él mismo va a secar tus lágrimas, Él mismo va a curar tus heridas.
y ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, habrá reposo, habrá descanso. Y Cristo mismo dice ahora, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Amén.